Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre una de las aventuras y de los sucesos más extraños, exótico, rocambolesco, diríamos lo temerario, fuera de lugar, que habría podido cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya sabrán de qué se trata después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que este fue uno de esos sucesos supremamente extraño, pero que para poder explicarlo tendríamos que remontarnos al comienzo o antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética, por intermedio de Ribbentrop y de Molotov, firmaron un acuerdo en representación de Stalin y de Hitler de no agresión. Es decir, ese pacto de no agresión indicaba que Stalin y Rusia, pues la Unión Soviética en este caso, se quedaría con las manos quietitas mientras Hitler podría hacer lo que le viniera en gana en el resto de Europa, con la condición de que una vez terminado todo el conflicto se repartiría en Europa. Toda la parte oriental sería para la Unión Soviética y el resto de Europa sería para Hitler. Hasta ahí muy bien. Comenzó la guerra con su Blitzkrieg. Acuérdense que en cuestión de horas avasalló a Polonia, siguió con su paso demoledor, una aplanadora impresionante por toda Europa, se tomó a Bélgica, llegó a Francia, recordando que todo el mundo se preguntaba cómo los soldados podrían rendir de esa manera a los soldados alemanes. Pues él los tenía drogados a todos. Les daba una droga llamada pervitina, que hacía que ellos nunca sintieran cansancio. Y por eso podían marchar hasta 36 horas sin descansar, avasallando lo que se encontraba a su paso. Al parecer, como efecto secundario, producía una gran agresividad. Por lo tanto, tenía garantizado que esos soldados habrían de obtener aquellos objetivos que él se había propuesto. Pues bien, pero cuando llegó ya a 1941, a Hitler se le abrió el apetito y quiso entonces tomarse a la Unión Soviética. Él dijo, yo me puedo tomar a la Unión Soviética sin ningún problema, en cuestión de meses puedo acabar con la Unión Soviética. Y para eso se suponía que tenía unos enormes tanques, una gran tecnología militar, tenía armas muy sofisticadas. Y dijo, con esto puedo hacerlo. Lo que él no tuvo en cuenta era que en 1812 Napoleón había emprendido la misma aventura y lo cogió al invierno y acabó con su ejército. Y que 100 años antes de Napoleón, Carlos XII de Suecia hizo la misma y también mi general invierno acabó con su ejército. Este dijo, yo puedo hacerlo porque voy a empezar en primavera. Por lo tanto, si empiezo en primavera comenzando verano, yo puedo llegar antes de que acabe el otoño, antes de que comience el invierno, y puedo avasallar a Rusia. Sin embargo, tenía la idea de que era muy complicado abrir dos frentes, atender el frente europeo para enfrentarse a Francia y a Inglaterra, por un lado, porque todavía no se había metido Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos entró el 10 de diciembre de 1941, después del ataque a Pearl Harbor, que le declaró la guerra a Japón, pero entonces como Japón formaba parte del eje, o sea, Roma, Berlín, Tokio, entonces Alemania también le declaró la guerra a Estados Unidos, pero eso ya fue en diciembre. Estamos hablando de en el primer semestre de ese año de 1941. Hitler tenía claro que, como no estaba todavía Estados Unidos, es decir, si lograba vencer o hacer capitular a Inglaterra, que era su principal enemigo, tendría las manos libres para dirigir el grueso de su ejército hacia la Unión Soviética. Y por eso le urgía llegar a un acuerdo con Inglaterra, como una especie de pacto de paz o un acuerdo de paz. Pero Churchill, que estaba al frente de Inglaterra, era un hombre muy duro, supremamente terco, y él no daba su brazo a torcer. Y en ese momento, como para tratar de ablandar no solamente a Inglaterra, sino minar la moral de los habitantes de Inglaterra, Hitler había ordenado esos
bombardeos devastadores, impresionantemente crudos y crueles, tanto que en las principales ciudades inglesas todos los habitantes tenían que dormir en túneles, en los desagües de las cloacas, en los túneles del metro, y prácticamente no tenían un respiro. Aparte de eso, por razones obvias, escaseaba la comida, no había calefacción, en fin, estaban pasando las verdes y las maduras. Churchill les había dicho que él, cuando asumió el poder, dijo: lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas. Y vamos a ver qué pasa. Pues en este momento era sangre, sudor y lágrimas. Hitler supuso que ese era un momento perfecto para ablandarlos y casi que presionarlos para que firmaran un acuerdo de paz. Acuerdo de paz que por lo demás debía ser oneroso para Inglaterra. Entonces dijo: pero ¿cómo podemos hacer esto? No se vislumbraba por ningún lado una solución adecuada. A él no le quedaba bien invitar a Alemania para que firmaran un pacto. A Inglaterra no le quedaba bien decirle a él: hey, paremos un segundito y firmemos. Pero ¿cómo hacemos? En ese momento, el segundo de a bordo en Alemania, el delfín, el heredero natural de Hitler, era Rudolf Hess. Rudolf Hess se le había pegado a la vida de Hitler desde 1921 y llegó a tal devoción por Hitler que prácticamente lo deificó. No existía en el universo alguien más grande que Hitler. Era una devoción que rayaba en la obsesión. Y lo que le dijera a Hitler, eso hacía Rudolf Hess. Era su niño mimado, pero además su obsecuente seguro servidor. Y era además un tipo muy proclive a estas, digámoslo, doctrinas esotéricas, que entre otras cosas, esas doctrinas esotéricas permearon a toda la cúpula del Tercer Reich, empezando por Hitler, que se creía un mesías, por Goering, que creía que nada podría ocurrirle a Alemania mientras Hitler estuviera al frente, por Goebbels, que era el jefe de propaganda y sabía cómo deificar a Hitler, por Himmler, que era como el verdadero sacerdote de todo ese entramado esotérico que había detrás del Reich, y entonces todos le hacían creer a Hitler que en efecto era el Mesías, y que por lo tanto su misión era, pongámoslo entre comillas, supuestamente salvar la humanidad, pero en función de la raza aria. Y Rudolf Hess era su principal acólito. Detrás de ellos había un individuo llamado Karl Hasshofer, que había sido un místico y era un tipo profesional muy brillante por demás, que había vivido en la India, había estado en el Tíbet, y llegó a Alemania en el momento justo, y lo introdujo justamente Rudolf Hess, porque Hess había sido discípulo de él como profesor universitario, que era este Karl Hasshofer. Le creía todo lo que él decía. Era un oráculo, era el adivino, era el sumo sacerdote este Hasshofer. Entonces Rudolf Hess le rendía también culto. Rudolf Hess al parecer tenía una personalidad muy maleable, se podía manejar supremamente fácil y mucho más desde esta perspectiva, desde lo esotérico, desde lo oculto, desde lo misterioso. Entonces él inclusive fue el que se lo presentó a Hitler y este llegó donde Hitler haciéndole creer que no había existido en la historia de la humanidad alguien más grande que él, inclusive por encima de Jesucristo. Era lo que le decía. Hitler se lo creyó porque de cierta forma Hitler también tenía, no sé, podríamos entenderlo como un cierto aura de invulnerabilidad, casi que como Siegfried, el de los Nibelungos. Entonces había pasado por las verdes y las maduras, nunca le había ocurrido nada, siempre había salido indemne, todo lo que él proyectaba salía. Cuando contra el parecer de sus generales le dio por invadir a Polonia, se les impuso y logró el objetivo. Lo mismo con los otros países y cómo se iban arrodillando todos ante él. Entonces todos los generales le veían casi que como un dios invencible. Y Rudolf Hess era el que atizaba esa devoción. Y Karl Hasshofer era el que les vendía toda la idea de que en efecto eso era él. Como en ese momento Rudolf Hess, que era un civil realmente,
Casi que había pasado a un segundo plano de ser el predilecto, el delfín, el hijo mimado, al que Hitler inclusive le tenía prohibido volar a cualquier parte porque no quería que le ocurriera nada, porque en el evento de que Hitler faltara, era él quien debía asumir el mando, tomar las riendas del Tercer Reich. Por eso le tenía prohibido volar sin su permiso expreso y lo mantenía protegido como en una especie de burbuja. Pero cuando los generales empezaron a tener mucha influencia en Hitler, de acuerdo con las decisiones militares que deberían tomar, entonces Rudolf Hess se sintió desplazado. Y como era tan maleable y de una personalidad medio psicótica, era un tipo medio paranoico que veía enemigos por todas partes, como lo era Hitler también, entonces sintió muchísimos celos y pensaba, ¿cómo puedo recobrar yo la favorabilidad del Papa, del Papa de los nazis, que en este caso era Hitler, pues? ¿Cómo puedo recobrar esa favorabilidad? Cuando surgió esto de cómo arrodillar a Inglaterra, que Inglaterra se aviniera a firmar un acuerdo, un pacto de paz, aunque endeble, entonces nadie sabía cómo hacerlo. Entonces Hess, al parecer, propuso que él se encargaría de la misión. Eso es lo que se cuenta en entretelones. Algunos dicen que escuchando todo lo que decían los generales y lo que decía Hitler y de la preocupación fundamental sobre cómo dominar a Inglaterra, que por lo demás era atizada por el mismo Hasshofer, que le decía a Hitler, de la única manera que puedes atacar a la Unión Soviética es sacando del contexto, sacando de la guerra a Inglaterra, porque ahí sí puedes dedicar todo el grueso de tu ejército hacia el frente occidental, hacia el frente oriental. Entonces, algunos dicen que por iniciativa propia, Hess le dijo al Führer, yo hago eso. ¿Y cómo lo harías? Y si yo me voy en un avión, aterrizo allá, yo tengo un contacto que es el conde Hamilton, a quien conoció en los Juegos Olímpicos de 1936, supuestamente con el que hizo buenas migas. Y entonces, algunos dicen que puso en conocimiento de Hitler lo que quería hacer. Otros dicen que simple y llanamente fue iniciativa propia y de manera muy clandestina. Pero aquí es donde empieza la historia a enrevesarse, a decir si Hitler tuvo que ver con esto o no tuvo que ver con esto. Lo cierto del caso es que él, a sabiendas de que le tenían prohibido volar solo por demás, él decidió entrenarse en un avión ultramoderno que en ese momento tenían, que era el Messerschmitt 110, que tenía una gran maniobrabilidad. Era un avión ligero y era supremamente veloz. Tenía sí un talón de Aquiles. Era que su autonomía de vuelo no era sino de 1000 kilómetros. Y de ahí a Inglaterra había más de 1000 kilómetros, lo que él tenía que cubrir. Lo cierto del caso es que empezó a entrenarse en el avión, empezó a pilotarlo, a cogerle el tiro que llaman, pues, a saber ya manejarlo. Y al mismo tiempo recababa información sobre la ruta que podría cubrir, a dónde debía llegar, cómo debía llegar, solicitó mapas, mantenimiento, le hizo poner 2 tanques extras de combustible al avión. Y supuestamente pues nadie sabía eso, sino solamente su capitán Panisch, creo que era de apellido Pan, creo, no lo recuerdo bien, que era quien le hacía toda la parte ejecutiva. Y resulta que el 10 de mayo de 1941, Rudolf Hess se montó en el avión y se fue para Inglaterra. De hecho, a todas luces era una misión suicida. Un avión pilotado por él iba solo. Aunque conocía muy bien la ruta, se había entrenado y todo lo que se quiera, no solamente tenía que surcar el cielo alemán, sino entrar a territorio inglés, en donde con seguridad lo iban a estar esperando los aviones de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Sin embargo, él se decidió a hacerlo y
durante ese periplo corría todos los peligros habidos y por haber. Sin embargo, se fue en el avión, llegó hasta Escocia. En Escocia ya prácticamente se le acabó el combustible, tuvo problemas con el avión, se tuvo que lanzar en paracaídas, el avión se estrelló y lo encontraron dos campesinos ingleses o dos campesinos escoceses. Y él les dio un nombre de un capitán, el capitán Horn, algo así por el estilo, y exigió que lo llevaran inmediatamente a la casa campestre de Lord Hamilton, que vivía por ahí cerquita, tenía una casa campestre por ahí cerquita. Lo extraño de esto es que tal vez él no tuvo en cuenta, era que este señor Hamilton era uno de los oficiales más respetados de las fuerzas inglesas, y que de hecho probablemente no estaría en su casa de campo, sino que debería estar en algún frente de batalla. Sin embargo, él exigió que lo llevaran donde esté Hamilton. Y en esas llegó un destacamento, lo cogieron, lo llevaron por allá a una guarnición militar, lo tuvieron ahí. Y cuando Hamilton, que estaba en una cena casualmente en su casa, recibió una llamada de uno de estos militares que le dijo: aquí tenemos a un tipo que es de estas características y acaba de confesarnos que es Rudolf Hess y que exige hablar con usted inmediatamente. Hamilton dijo: yo no puedo tomar esa decisión. Entonces llamó a Churchill, le dijo: ¿qué hago? Y Churchill le dijo: no, déjelo quieto, allá detenido, nada, quieto por ahora. Ni usted va, ni nadie habla con él, aíslenlo y mantengan esto en absoluto silencio, hasta corroborar a ver de qué se trata, qué es lo que está pasando aquí. Eso ya fue el 11 de mayo de 1941. Pues bien, Churchill entonces puso en funcionamiento todo su cuerpo de espionaje para averiguar de dónde provenía esto, qué legitimidad podría tener, fue mandado por Hitler o no fue mandado por Hitler, fue este señor que a juzgar por todos los acontecimientos tenía que estar loco para hacer una cosa de esas. Y lo cierto es que lo dejaron varios días, y cuando ya notaron la ausencia de él, entonces los ingleses dieron a conocer que ellos tenían en su poder a Rudolf Hess, que había aterrizado en Escocia, y contaron pues más o menos la historia, pero que evidentemente después de ser examinado dizque por un psiquiatra, que resultó que era simplemente un periodista de la BBC de Londres, que había vivido en Berlín, que conocía las costumbres, que sabía cómo se comportaban los alemanes, entonces lo mandaron a él para que sondeara y hablara con Rudolf Hess, qué era lo que quería, a qué era lo que venía. Entonces simplemente dijeron que él estaba loco. Cuando ya se dieron cuenta en Alemania, entonces los alemanes, Hitler, se guardó un silencio prudente y luego se dio a conocer un comunicado. Es extraño, y aquí es donde aparecen las hipótesis, porque Hitler dice que fue iniciativa de él. Pero resulta que, y lo tomo de aquí de un texto delicioso del que he sacado esta historia, escrito por Max Kloss, un gran cronista que vivió esto de primera mano, y que entonces, cuando Hitler se enteró de lo, dice que oficialmente se enteró, estaba en una cena en la que había invitado, que la anfitriona era en ese momento era Eva Braun, y entonces dice aquí: Hitler ordena a uno de sus secretarios que inmediatamente convoque a Goering y a Ribbentrop. Después las cosas transcurren bastante satisfactoriamente. El Führer hace que Pinch, que era el secretario de Rudolf Hess, que fue el que fue a llevarle la noticia de que él se había fugado, lo llevó para que almuerce con él. Eva Braun preside la mesa. Hitler no parece muy nervioso. Mediada la comida llega Goering, que al principio se muestra escéptico, después con su habitual tono de grandiosa seguridad pontifica: Hess no ha llegado a Escocia. El radio de acción de su avión es insuficiente. A esta hora los arenques de la Mancha se lo deben estar merendando. Pues hombre, con todo esto, ellos trataron es de echarle un manto ahí como de duda o de cualquier cosa sobre la figura de este señor. Y entonces, de acuerdo con lo que decían ellos, sacaron un comunicado firmado por el Führer que decía: el lunes 12 de mayo a mediodía
Hitler piensa que ya se ha esperado bastante y redacta para la radio alemana el siguiente comunicado. Rudolf Hess, que se encontraba enfermo desde hacía varios años y al que el Führer había prohibido categóricamente emprender ningún vuelo, consiguió apoderarse de un avión pese a la vigilancia ejercida. El 10 de mayo despegó desde un aeródromo de Augsburgo. Se ignora su actual paradero. Antes de emprender el vuelo dejó una carta en la que muestra evidentes síntomas de desorden mental. Algunos días después la radio y la prensa alemana publicaron un segundo texto que decía: al parecer el miembro del partido, Hess, vivía últimamente presa de alucinaciones que le hacían pensar en la posibilidad de conseguir un acuerdo entre Inglaterra y Alemania. El Partido Nacionalsocialista lamenta que este idealista haya sido víctima de sus ilusiones. El lamentable asunto no afectará en absoluto la marcha de la guerra que ha sido impuesta a Alemania. Como quien dice, ya todos empezaron a lavarse las manos. Para todos era demasiado benéfico, pues demasiado bueno, que desde los dos bandos se dijeran que estaba loco. Pues los ingleses decían que estaba loco, que de acuerdo con las evaluaciones que en efecto se dieron posteriormente, él estaba loco. Pero los alemanes, en este caso Hitler, para lavarse las manos dijo, está loco, desde hacía algunos años. Pero aquí empiezan a plantearse un montón de preguntas. Si estaba loco, ¿por qué Hitler lo mantuvo a su lado durante tantos años? Inclusive con el carácter de Delfín, es decir, de su heredero, el más cercano, su confidente, su amigo del alma desde 1921. ¿Por qué lo tuvo ahí? En segundo lugar, que él subrepticiamente se había apoderado de un avión y se había ido a Inglaterra. Después de todo lo que uno conoce de Hitler, la forma como él acabó con sus enemigos, el aparato que tenía de las SS, de las SA, el cuerpo de espionaje, no iba a saber que su bienamado hijo estaba entrenando en un avión desde hacía varios meses, que había hecho muchos vuelos, que había recabado información sobre X o Y cosa, que le había hecho anexar tanques de combustible extras a su avión, en fin, un montón de cosas. Dicen, ¿que Hitler no supiera eso? No, eso es imposible, nadie se lo cree. Es imposible que eso hubiera ocurrido sin el conocimiento del Führer. Y en eso coincidieron todos. Todos coincidieron y los generales, de cierta manera, lo que hacían era simple y llanamente acomodarse a lo que decía el Führer, porque ¿quién osaba enfrentar al Führer? Nadie. Entonces, fue una mentira que nadie se creyó. Realmente obró por iniciativa propia Rudolf Hess o fue enviado deliberadamente por Hitler. Casi que como en aquella serie ¿cómo es? La Caldera del Diablo, Misión Imposible, o ¿cómo es? O Hawái 5-0, algo así. Me dicen, esta es una grabación que se autodestruirá en 15 segundos. Si por alguna circunstancia eres atrapado, no tenemos nada que ver. Era más o menos lo que uno podría pensar que dijo Hitler, o por lo menos se lo comunicó a su gente. Nadie le creyó que él no supiera. Y los aliados mucho menos. Pero los aliados se preguntaban, ¿por qué esta actitud? Mientras tanto, Rudolf Hess estaba en una cárcel. Y con el paso del tiempo, al parecer, y esto históricamente inclusive hace una alusión muy velada a esto en sus memorias, Sir Winston Churchill. Es decir, que él tenía alucinaciones, sí, pero parece que se las inducían también, haciendo que afuera los batallones y las bandas marciales se entrenaran constantemente y entonces estuvieran haciendo ruido. La alimentación que le daban era una alimentación pésima, con carne podrida. Decía Rudolf Hess, porque él hizo un manifiesto diciendo que lo estaban enloqueciendo, que no era que él estuviera loco, sino que lo estaban enloqueciendo. Y entonces él decía que no lo dejaban dormir, que no le dejaban hacer absolutamente nada. Y de hecho, después, prácticamente, él se sumió como una especie de delirio y en una amnesia que algunos dicen es de origen psicótico, que probablemente no era la amnesia clásica que regularmente se produce por otras circunstancias, entre ellas, por ejemplo, golpes. En este caso no. Es un desorden mental provocado por el mismo individuo como una manera de defenderse de las circunstancias en que está.
En fin, que lo tenía en unas condiciones deplorables. Ya Hitler echó como arena sobre el asunto, porque de acuerdo con lo que se preveía, era que si él podía llegar hasta Churchill o hasta el rey de Inglaterra en aquella época, era Jorge VI mejor, era Jorge VI, el papá de Isabel II, que él con absoluta certeza tendría la posibilidad de pactar una paz. Pero es que en una de esas conversaciones que tuvo con su enviado, ya después lo cambiaron por otro llamado Gene Simon, que sí era un psiquiatra, pero era también un analista de inteligencia. ¿Qué era lo que quería? Él se despachó en una perorata contra Inglaterra, que era un imperio cruel que había colonizado, que había acabado con todo, que se quería engullir a Europa, que los había obligado a la guerra, y mientras tanto, es decir, arguía que aquellos bombarderos estaban ablandando de tal manera que la población de Inglaterra ya no quería saber nada de la guerra, sino que era de cierta forma inclinada hacia Alemania, es decir, que se estaba fomentando una germanofilia y que por lo tanto Inglaterra no era una legítima, el gobierno inglés y el ejército inglés no eran los legítimos representantes del pueblo, sino que el pueblo estaba cansado de eso. Entonces en esa perorata casi que ni siquiera les pedía que se reunieran e hicieran un armisticio, sino que les exigía: ustedes están a punto de ser vencidos, por lo menos salgan dignamente de la contienda, firmemos un acuerdo de paz, les decía él. Cosa que era pues una tontería, una quimera por parte de Rudolf Hess, pero estaba tan bien aleccionado, tan bien adiestrado, que él no se daba cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es que entonces estuvo hasta finales de 1945, pasó de agache Rudolf Hess, nunca más se volvió a hablar de él, el Führer muy hábilmente le echó tierra al asunto, enfocó las cosas de otra manera, no le quedó más alternativa cuando ya él decidió atacar, que ya pues antes de Rudolf Hess ya había decidido atacar, porque es que recuérdese que esto fue el 10 de mayo de 1941. Y en junio de 1941, es decir, un mes después, atacó a Rusia, en este caso, a la Unión Soviética. Atacó. Él estaba pensando que en ese lapso podría obtener una capitulación honorable de Inglaterra para tener las manos libres, como decía, y atacar a la Unión Soviética. Como esto no se dio, como ya todo estaba en marcha, no le quedó más alternativa que emprender la ofensiva del Frente Oriental contra la Unión Soviética, que costó demasiadas vidas, tanto de la Unión Soviética como vidas alemanas. Y acuérdese que inclusive los tanques, que eran unas enormes máquinas, quedaban atascadas en ese permafrost cuando ya fue avanzando el año. Entonces unos tanques descomunales de cualquier cantidad de toneladas se quedaban en ese barrizal, los carros también, los hombres tenían que andar con el barro casi que hasta las rodillas. Ya suficientemente conocemos la batalla de Stalingrado, todo una cosa tan supremamente terrible, pero que fue el principio del fin para Hitler, porque se equivocó de extremo a extremo. Ante este fracaso del posible pacto con Inglaterra, ya tenía que hacerlo. Lo hizo y miren a dónde llegó, que abrió la puerta. Para entonces ya había entrado Estados Unidos a la contienda, por lo tanto reforzó a los aliados, mientras diluía buena cantidad de sus recursos y de sus hombres en el frente oriental. Ya no tenía la suficiente potencia y fuerza para enfrentar a los aliados en el resto de Europa. Por lo tanto, ahí se fue desgastando, se fue minando de tal manera que dio lugar a que viniera prácticamente digámoslo, podríamos llamar reconquista, sí, bueno, pongámoslo en esos términos, cuando el día D, cuando empezaron a atacarlo por todas partes, pero él, engolosinado con el frente oriental, perdió a millones de hombres allí y muchísimos recursos. Entre tanto, Hess continuaba en la cárcel. En 1945, una vez que terminó la guerra, a Rudolf Hess, que lo habían tenido incomunicado, y aunque lo atendían bien, él decía que de todas maneras estaban tratando de minarlo, que lo creían loco y que él no estaba loco.
Lo trasladaron a Alemania una vez que se terminó la guerra y fue al juicio de Nuremberg. En Nuremberg fue procesado con Goering, con quien más Goebbels se había suicidado, Goering von Stappen creo que era. Bueno, en fin, varios de los altos jerarcas. Y él parecía alelado en el proceso de Nuremberg. Se limpiaba las uñas, miraba para el techo, miraba para los lados, y decían que el hombre no estaba en sus cabales, que él definitivamente sí estaba loco, que en eso basó su defensa, quien en ese momento estaba haciendo ese trabajo de defensor de él. Y entonces hay una cosa bien interesante, y es que estando en esas, y su defensa, un señor de apellido Stein, alegando que él no era imputable porque además estaba fuera de sus cabales. Y como a él estaban imputando crímenes de guerra y genocidio y demás, alegaban, pero ¿cómo lo van a enjuiciar si él no estaba aquí cuando eso ocurrió? Él ya estaba en prisión cuando la solución final, cuando los campos de concentración, cuando hicieron todo eso, él no estaba ahí. ¿Cómo lo van a juzgar a él? Sin embargo, decían, nosotros no lo podemos salvar, no, ni riesgos. Sería sentar un funesto precedente. Y él ensimismado, durante todas las sesiones, tamborileaba con los dedos, miraba para otro lado, se miraba los zapatos, de pronto parecía perdido mirando a un punto indeterminado. En fin, cuando en una de esas, y entonces Stein decía que el tipo no estaba en sus cabales, en una de esas, inopinadamente pidió permiso para hablar, él. Y entonces, ahí estaban Goering, Kittel, otros tantos, y entonces de pronto él dice que quiere hablar, y escuchen lo que le dijo en un momento de lucidez, le dice al tribunal. De pronto se produce un golpe teatral, estoy leyéndolo, ¿no?, de este libro que quiero mostrárselos, aquí es donde está el título, Los grandes enigmas, ¿alcanzan a ver? Los grandes enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Delicioso, un texto delicioso. Entonces dice, Hess, que hasta el momento no había pronunciado una sola palabra, pide permiso para hablar y hace una pasmosa declaración. Siento que me ha vuelto la memoria. Hasta ahora me había fingido amnésico por motivos de táctica. Lo único que noto es que me cuesta concentrarme, pero estoy en condiciones de responder a las preguntas y de asegurar mi defensa. Me declaro responsable de todo lo que haya podido hacer o firmar, bien solo, bien sea en compañía de otros. Ahora bien, quiero declarar que este tribunal no es competente para juzgarme. Pues si podemos hablar en términos de toros, él mismo se clavó el puntillazo. Ya con eso, bueno, está lúcido, entonces hay que juzgarlo. Y en efecto lo juzgaron. A los otros los condenaron a morir. Mientras que a él le atenuaron la pena por lo que acabo de decir, porque su defensor demostró que él no estaba cuando se desarrolló la solución final, pues para acabar con todos los judíos, cuando los campos de concentración, no tomó decisiones, no estaba ahí. Él ya estaba detenido, ya estaba preso. Eso le salvó la vida. Pero había de pensarse si era mejor que lo hubieran condenado a muerte o no. Lo condenaron a cadena perpetua. A otros que estaban en condiciones similares, con el paso del tiempo que los habían condenado a cadena perpetua, les dieron excarcelación. A él no, porque él fue el único que quedó como símbolo de la opresión nazi, el símbolo viviente de toda esa opresión, y le hicieron pagar, escarmentar con él, para que la humanidad jamás volviera a darle lugar ni a aceptar que se instalara un régimen como el de Hitler. Él fue el chivo expiatorio. Y lo confinaron en la cárcel de Spandau. Y en esa cárcel estuvo, si no estoy mal, creo que él murió en 1981, no estoy seguro, pero creo que fue por esa época. Y llegó un momento en que todos los presos que estaban en esa cárcel salieron. Fue el único que quedó solo por más de 20 años en esa prisión. Y sería tal el valor simbólico que tenía Rudolf Hess, que lo custodiaban las 4 potencias que conformaban a los aliados, pues, los que habían estado en la guerra,
o sea, Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ya por cuestiones de humanidad, el tipo ya no solamente con demencia senil, había estado loquito mucho tiempo, desvariaba, era un loquito. Sin embargo, lo tenían ahí y 4 potencias destinaban un presupuesto muy alto para mantener toda la maquinaria que necesitaban para vigilar a un solo hombre durante más de 20 años, solo. Un edificio inmenso, Spandau, y él solo en ese edificio, no había nadie más. Y las 4 potencias no escatimaban recursos para mantenerlo ahí y todo lo que eso implicaba en cuanto a personal de servicio, de atención y demás. Llegó un momento en que Inglaterra, Estados Unidos y Francia pidieron que lo dejaran salir por cuestiones de humanidad. Pues que lo soltaran, hombre. Era un hombre absolutamente acabado e inofensivo. ¿Qué daño podría hacer? Pero ellos temían que siguiera siendo un símbolo. Pero siempre la Unión Soviética se opuso tajantemente a que lo dejaran salir. Y allí murió. Como digo, no estoy muy seguro, pero fue por los lados de 1981 tal vez que él murió. ¿Alguien me puede ayudar a revaluar ese dato o a corroborármelo? Lo cierto es que murió en esa época. Fue el último de los criminales de guerra que murió, y murió en la cárcel. Rudolf Hess, que protagonizó la fuga más rocambolesca, temeraria, quimérica de la historia, y que de haber logrado su objetivo, habría cambiado toda la historia. Porque imagínense ustedes, si Inglaterra hubiera capitulado o si hubiera avenido a firmar un acuerdo con Alemania y Hitler con las manos libres hubiera atacado a la Unión Soviética y hubiese vencido a Stalin, si hubiera tomado la Unión Soviética y a toda Europa, ¿en qué estaríamos hoy? ¿Existiría la Unión Europea? Creo que no. Creo que ese Reich nos habría engullido a todos. Pues bien, quería contarles esta historia de un personaje supremamente extraño y que a la hora de la verdad no fue más que un chivo expiatorio, porque ahí se ratifica la constante aquella o la frase aquella que dice que todo Salvador termina crucificado. Llegamos al final, espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en un próximo capítulo que será con seguridad otro delicioso viaje de historias. Chao.